Se ha celebrado hace un momento la comisión informativa en la que el equipo de gobierno pues presenta el proyecto de presupuestos para el año 2019. Seguimos por cuarto año consecutivo pues intentando con las formas también ser respetuosos y aprobar los presupuestos por nuestra parte en los plazos que conviene, es decir, durante el propio año y no como se hacía durante muchos años aquí, pues bastantes meses después o no aprobándolos. Un poco yo quiero destacar en cuanto a las líneas generales del presupuesto y Ricardo luego explicará un poquito más al detalle. Sí creo que conviene pues resaltar que la línea que se está siguiendo económica por parte de este ayuntamiento consideramos que está dando sus frutos y los resultados son evidentes. De hecho, pues la deuda a lo largo de estos 4 años podemos decir que prácticamente se ha reducido a la mitad. Se ha conseguido a lo largo de estos años pagar a los proveedores en el periodo legal, es decir, en 30 días. Se ha conseguido, que ya lo conseguimos el año pasado, que los ingresos corrientes cubran el gasto corriente, que parece una tontería, pero era una de las cosas importantísimas para cualquier administración pública y que este ayuntamiento no lo hacía. Y también algo que para mí es muy importante, que no exista deuda oculta, es decir, desde la concejalía responsable del área económica se es bastante escrupuloso para que vayamos aprobando cualquier factura que se queda fuera para que no se queden los cajones ocultas y tenga que acabar pagando un equipo de gobierno pues tiempo después. Básicamente lo que se pretende con estos presupuestos es seguir con ese rigor presupuestario, incluso ahondar un poco más en él, y como principal novedad para este año es que se incorpora el criterio de caja a la hora de presupuestar los ingresos ordinarios. El criterio de caja, siguiendo recomendaciones de la propia intervención, lo que hace es que no podemos presupuestar nada más que las cantidades que realmente tenemos constancia de que se materializan, es decir, lo que realmente se cobra por parte del ayuntamiento. Es un criterio de máxima prudencia y que lo que impide es que se pueda gastar algo ficticio o ingresos falsos, como hasta hace no mucho tiempo se venía sucediendo en este ayuntamiento. El que este año se apruebe y se presupueste con el criterio de caja va a tener unas consecuencias que yo quisiera pues explicar, aunque sea brevemente, que es que parte del gasto que se podría realizar al principio del presupuesto, pues aunque sea contraproducente posiblemente para unos intereses puramente políticos, que es el gastar lo antes posible, lo que se va a hacer es aplazar ese gasto a cuando ya se liquida el año anterior. Es decir, que los equipos de gobierno a partir de ahora habrá una parte del gasto que solamente podrán realizarlo después de la liquidación, que es casi a mitad de año. Esto realmente para el equipo de gobierno actual lo que va a hacer es casi darles un balón de oxígeno al próximo equipo de gobierno, que en lugar de encontrarse con deudas ocultas, lo que va a encontrarse posiblemente es que si el resultado presupuestario es positivo, como se prevé, cuando se liquide el presupuesto, podrá seguir gastando, digamos, lo que realmente hay constancia de que se puede gastar. Es un cambio, creo que básico y significativo, y que muestra que el interés que tiene el equipo de gobierno es empezar a pensar en el largo plazo y no solamente en el hoy para mañana, que a veces trae muy malas consecuencias. Yo creo que ahora pues el concejal responsable pues que explique un poco más al detalle el presupuesto, y esperemos pues contar con el apoyo del resto de grupos en la sesión plenaria que se celebrará el próximo día 5 de diciembre. El motivo de esta rueda de prensa es informar a los ciudadanos de Novelda, como ha dicho Armando, sobre los próximos presupuestos de 2019, así como las principales novedades con respecto a los de este ejercicio, que es el 2018. Principalmente se van a tratar, en cuanto a ingresos, la primera y principal, como ha dicho el alcalde, la decisión de adoptar o aproximarnos lo más posible al criterio de caja o recaudación neta para presupuestar los ingresos. Mientras que hasta ahora se presupuestaba en base a una previsión de derechos reconocidos netos. Estos derechos reconocidos netos se presupuestaban con criterios más o menos fundados, algunos años mejor, otros años peor, pero nunca hasta el 2017 ha llegado a presupuestarse realmente y acertadamente. Y no lo digo yo, que se puede comprobar en las liquidaciones que ha hecho este ayuntamiento desde el año 2002, que así estamos ahora y hemos estado los últimos pasados 15 años.
Nunca, como decía, hasta el año 2017, donde los derechos reconocidos netos superaron las expectativas de los presupuestos de ese año, nunca, ni siquiera en cuanto a esos derechos reconocidos netos, habíamos estado cerca de la realidad como ahora. Para intentar explicarlo mejor, los derechos reconocidos netos, los derechos de cobro o ingresos de este ayuntamiento, son los ingresos que este ayuntamiento ejecuta cada año en papel y que una parte no llegan a cobrarse y finalmente algunos no se cobran y otros se declaran saldos de dudoso cobro o de imposible recaudación. Si alguno quiere entenderlo mejor, es algo así como las facturas que tú emites y esperas cobrar y finalmente, frente a lo que al final algunas facturas no las llegas a cobrar y no se recaudan. Por eso vamos a aplicar, a partir del presupuesto de 2019, este criterio de caja, que consideramos que es algo vital y fundamental para evitar las tensiones de liquidez de la hacienda pública, como la que ha sufrido este ayuntamiento, como decía, los últimos 15 años. Y voy a poner otro ejemplo para que sea lo más fácil de entender y lo más fácil posible de entender. El criterio de caja es algo así como si una persona va gastando según sus necesidades y sus ingresos cada mes, y cuando acaba el año, si ve que le ha sobrado algo, decide gastarlo o no en lo que crea conveniente. No aplicar el criterio de caja es algo así como que si esa persona gasta en base a una previsión de ingresos que tendrá o no tendrá nunca, y al final de año pues puede ser que si no tiene esos ingresos se encuentre con un problema bastante grave. Un problema que es el que ha tenido este ayuntamiento, como decía, los últimos 15 años. La segunda novedad o cuestión importante en relación a los ingresos es que se van a volver a presupuestar unos presupuestos de resistencia y contención, que es lo que toca y debería ser así hasta el año 2023, cuando acabemos de pagar los préstamos que tenemos, préstamos que se pidieron en 2012 y 2013 para pagar facturas y deudas de mandatos anteriores, sobre todo de 2007 a 2011, que es cuando este ayuntamiento acabó por rematar la faena, por decirlo de alguna manera, y hundirse en la miseria. Estos presupuestos de resistencia van a ser coherentes con lo largo de este presente año, con los de este presente año, ya que no tendremos el ingreso extra de la regularización catastral con una ponencia de valores de los años 90. La tercera cuestión importante es que se va a presupuestar un ingreso extraordinario en impuestos indirectos por el desarrollo de la zona de Belmármol a lo largo de 2019, que supone un incremento de al menos aproximadamente 250.000 euros. Y esta es una previsión fundada en un informe técnico y en el propio desarrollo del procedimiento y no una fantasía como se hacía aquí otros años. Y además, caso de no llegar a ejecutarse o ingresarse, la Concejalía de Hacienda siempre tendrá mecanismos y herramientas suficientes para paralizar y contener el gasto que se ve afectado por esa mayor previsión de ingresos. Así pues, estos presupuestos van a significar que el Ayuntamiento va a presupuestar menos ingresos, y no por gusto, como cualquiera puede entender, con los dedos de frente, porque esto va a suponer que al final nos vamos a poder gastar menos. Nosotros creemos que este es el único camino para intentar seguir empujando a este ayuntamiento y así sacarlo de la quiebra técnica, cosa que ya parece que hemos conseguido este año pasado, y sobre todo intentar evitar graves errores del pasado. Así pues, se va a realizar una previsión para el próximo 2019 de acuerdo a dos criterios básicos y fundamentales. Uno, una estimación de ingresos de carácter ordinario consistentes con la recaudación y la realización de derechos de los dos ejercicios anteriores. Y dos, una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemente fundados sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de recursos. Al final, no quiero tampoco extenderme mucho, esto va a suponer que se van a presupuestar 400.000 euros menos de ingresos con respecto a este año 2018. Eso a pesar de que ha ido aumentando la recaudación año a año desde el año 2015. Esto lo que quiere decir es que había unos presupuestos algo hinchados en 2015 y hemos ido corrigiéndolos y ajustándolos a la realidad, reduciendo nuestros gastos y al mismo tiempo ajustando los ingresos reales a lo que realmente se cobraba al final. Al final, todo presupuesto no deja de ser una previsión, una estimación, pero nosotros no vamos a ceñirnos, como decía antes, a esos derechos reconocidos netos, sino a la recaudación real de este ejercicio y de los dos anteriores. Que en resumen quiere decir que se van a presupuestar ingresos según lo que se recauda realmente, y se va a hacer así porque esto es luego lo que permite gastar. Porque si gastas un dinero que no tienes, pues tenemos un problema, que es en realidad el problema que ha tenido este ayuntamiento durante la pasada década. En conclusión, hemos tratado y se ha tratado de llevar a este ayuntamiento paulatina y gradualmente, que es lo que hemos hecho, a la realidad y al sitio, porque ahora y no antes
¿Y por qué ahora y no antes? Porque aplicar este criterio de caja desde el minuto 1 hubiera supuesto, para una situación tan complicada económicamente del ayuntamiento, pues empeorarlo. Así pues, después de 3 años con mucho esfuerzo y contención, hemos ido adecuando y bajando a la tierra las expectativas de ingresos. Y ahora que es evidente, por los datos y buenos resultados de todas las magnitudes, el periodo medio de pago a proveedores, la morosidad, la estabilidad, la regla de gasto, el nivel de endeudamiento, y por la propia mejora de la hacienda municipal y los primeros signos de recuperación, se trata de aplicar ahora este principio que debe garantizar que a lo largo de los próximos 4 años este ayuntamiento termine de salir del pozo y el agujero en el que estaba metido, y así no volver a caer en los vicios del pasado. Perdón. Y únicamente un apunte: el criterio de caja o recaudación neta, como ha explicado antes el alcalde, no significa que se dejen de perder ingresos o no se tengan en cuenta o que se vayan a perder. Este es un principio de máxima prudencia que deja al siguiente ejercicio cualquier remanente o exceso de recaudación, y que debido a que ahora cumplimos el nivel de endeudamiento, este ayuntamiento podrá dedicar en el futuro a inversiones financieramente sostenibles o a amortizar deuda. Se trata, pues, de pensar con cabeza y pensando no solo en las próximas elecciones o gastar cada año como si fuese el último, sino también en el futuro y a medio y largo plazo de una ciudad y sus vecinos. Este principio hace que cualquier administración pueda hacer frente a su gasto corriente sin dificultades, dejando a un año vista, con la liquidación de cada ejercicio, cualquier superávit que pudiese existir. Y esto, que puede parecer un rollo, que no afecta para nada a nadie, voy a recordar y señalar que estos presupuestos, así como los 3 anteriores, han supuesto algunas cosas muy importantes para este ayuntamiento y esta ciudad. Han supuesto bajar el periodo medio de pago, desde los 700 días que había hace muchos años, o 250 días de media para pagar una factura, hasta los 30 días, que lo hemos conseguido durante estos 3 años. Han supuesto que cobren nuestros proveedores. Han supuesto que esos proveedores que quieran trabajar por este ayuntamiento, al contrario que en 2015, que recuerdo muy bien que no querían ni fiarnos un saco de cemento. Han supuesto hacer frente a un déficit inicial de 3,5 millones de euros y arrojar ahora saldos positivos y superávits en este último año. Han supuesto que no haya facturas en los cajones ni deuda comercial millonaria a empresas. Y recuerdo a todo el mundo que había más de 7 millones pendientes de pagar en 2015, mientras ahora hay 0. Que los servicios se paguen, el servicio de limpieza de edificios, el servicio de limpieza viaria, la luz, que por ejemplo hace unos cuantos años, recuerdo muy bien, que hubo cortes en edificios públicos, que baje la deuda con los bancos en 9 millones en estos 4 años y reducir así el nivel de endeudamiento y préstamos, es decir, de 27,6 millones que había en 2015, vamos a dejarla en 18,3 a 1 de enero de 2019. Sin unos presupuestos bien hechos, prudentes y realistas, todo esto no se habría conseguido ni habría sido posible, ni habríamos conseguido sacar al Ayuntamiento de Novelda y esta ciudad de la quiebra técnica y el agujero en el que estaba metido. Todo esto, además, sin subir el IBI a todo el mundo, no como se hacía en otros mandatos, donde subía de media un 12% o un 14% en algunos casos y algunos mandatos. Y todo esto que se ha conseguido también al final es una pequeña garantía de que no se acaba friendo al final el impuesto en impuestos a los ciudadanos de Novelda, que se están haciendo bien las cosas. Muy brevemente, el estado de gastos, voy a apuntar algunas novedades. La primera y más importante es que las millonarias sentencias que han caído en firme o están a punto de caer para este ayuntamiento a lo largo del próximo 2019 y que hacen que se dote con 300.000 euros un fondo de contingencia que sirve para eso, para contingencias, y en este caso son contingencias previsibles porque son sobre todo sentencias que están a punto de caer en firme. Una de estas demandas, voy a recordar que fue un endoso no contabilizado y erróneamente pagado, y aún estamos a falta de esa sentencia firme, y supondría un desembolso muy importante para este ayuntamiento de casi medio millón de euros, más otras, como el caso de las obras del velódromo, o otra, por ejemplo, que nos han demandado por intereses de demora en el caso de facturas que se pagaron con retraso de meses o incluso años, y ahora nos demandan por 350.000 euros por el retraso de ese pago de facturas durante los años 2012 y 2015. De ahí todo nuestro esfuerzo al principio del mandato en pagar a los proveedores en tiempo y forma, porque al final eso supone un gasto muy importante en intereses de demora. La segunda cuestión importante en cuanto a los gastos es la decisión de amortizar anticipadamente un total de 6 préstamos
liquidándolos totalmente por un valor de 3,2 millones de euros y además, no hay que olvidar, haciendo frente a nuestras cuotas mensualmente que suponen o han supuesto en este ejercicio de 2018 3,7 millones de euros. Esta medida no solo ha supuesto una reducción de nuestro nivel de endeudamiento hasta dejarlo por debajo del 110% y cumplir así la única magnitud que aún nos quedaba por cumplir, sino también nos va a permitir que este 2019, en lugar de dedicar 4 millones de euros a pagar préstamos, tengamos que dedicar solo entre comillas, aproximadamente 3,4 millones. También han supuesto, por ejemplo, que nos ahorremos casi 80.000 euros en intereses para este 2019. En fin, que vamos a tener que destinar muchos menos a pagar pasivos o nivel de amortización, y eso va a suponer una liquidez presupuestaria de unos 400.000 euros. Que al final pues es un dinero que se puede dedicar a cosas mucho más interesantes para los vecinos y los ciudadanos de Novelda que a pagar préstamos, intereses y amortizaciones. La tercera cuestión importante en cuanto a los gastos, que a pesar de las condiciones unas positivas y otras negativas, vamos a dedicar en el presupuesto de 2019 aproximadamente 500.000 euros a inversiones. Lo hacemos porque creemos que esta ciudad no puede quedarse sin un mínimo de esas inversiones que son necesarias, y algunas tienen un carácter de urgencia. Todas estas inversiones con recursos propios, sin acudir a préstamos ni financiación externa, se van a dedicar, por ejemplo, 70.000 euros a mantenimiento, accesibilidad y reparación de edificios públicos, 75.000 euros en infraestructuras, 35.000 euros en parques y jardines, 110.000 euros en vías públicas, 100.000 euros en asfaltados de caminos rurales o 20.000 en reforma de instalaciones deportivas. Y todo esto somos muy conscientes que no es suficiente ni de lejos, pero seguimos en la línea de los años pasados y vamos destinando todo lo que podemos y lo que es posible a este tipo de actuaciones tan necesarias. Todo el gasto del presupuesto de 2019 al final se va a traducir en un mayor gasto en protección y promoción social, que aumenta del 7,8% del presupuesto de este año al 8,4% del presupuesto de 2019, mayor gasto en sanidad, educación, cultura y deporte, pasando del 16 al 17% del presupuesto, más gasto en comercio e infraestructuras, donde se pasa del 4,5% del total del presupuesto a un 5,1% del presupuesto, y menos gasto en deuda pública por haber amortizado anticipadamente esos 6 préstamos, y pasamos del 17,9% que hemos tenido que dedicar durante este año a pagar préstamos a solo, entre comillas también, el 16,5% que se nos va del presupuesto de este año 2019, del próximo año 2019, a pagar a los bancos. Para terminar y finalizar, el año 2017, como decía al principio, supuso un punto de inflexión para el Ayuntamiento de Novelda y su complicada situación económica. Hemos conseguido, a lo largo de estos años, 3 cosas: resolver los tres grandes problemas de este ayuntamiento. Hemos conseguido que nuestros ingresos ordinarios cubran nuestros gastos corrientes, que, como decía Armando, pues es una cosa muy importante y básica para poder tener una economía viable. Hemos conseguido alcanzar el límite legal del periodo medio de pago a proveedores, por debajo de los 30 días, cuando en el tercer trimestre de 2015 era de 250 días de media para pagar una factura. Y tercero, hemos conseguido alcanzar un nivel de endeudamiento, este año 2018 lo vamos a conseguir, dentro de la norma, hasta el punto de que estaba en el 125% y lo vamos a dejar en menos del 90% cuando la norma nos obliga a que esté por debajo del 110. Y esto, que parece un galimatías o una cosa muy extraña, pues al final supone cosas muy importantes, y es que con las liquidaciones que arroja este ayuntamiento se podrán dedicar, esas liquidaciones, si son positivas, si hay un remanente positivo, se podrán dedicar a inversiones, cosa que no podíamos, y teníamos que dedicar todos nuestros remanentes y superávits a amortizar deuda, porque no cumplíamos con esta magnitud. Por tanto, esta nueva forma de presupuestar que vamos a proponer, aún más prudente y para gastar menos, al final lo que supone el gastar menos, es lo que debe permitir a este ayuntamiento salir de la quiebra técnica, que es más o menos lo que hemos conseguido. Al final estamos en una situación que acabamos de salir, dejar de estar intervenidos, que es lo que esperamos aboliendo los planes de ajuste, evitar los errores del pasado, que son los que nos han traído a esta situación y acabamos a duras penas de salir. Y siempre que en los próximos 4 años, quien esté, siga este rumbo, que tanto nos ha costado, y también a los ciudadanos de Novelda, conseguir alcanzar. Así debe aplazarse la ejecución de una parte del gasto, si hay más ingresos, como decía, a la próxima corporación, y no nos importa hacerlo, aunque tenga un coste político.
Porque la cuestión aquí es tratar de pensar a medio y largo plazo y no solo en el presente más inmediato y en las elecciones. Pensar en nuestros vecinos y en el futuro de una ciudad y su capacidad de competir con los municipios de nuestro entorno, por ejemplo, para así acabar algún día ofreciendo los mejores servicios posibles e invirtiendo en esos ciudadanos y los que más lo necesitan. A pesar de que Novelda y este ayuntamiento han demostrado en estos cuatro pasados años que aún somos capaces y tenemos aún medios y recursos para salir de situaciones tan complicadas como la que nos encontramos y se han vivido aquí, no podemos dejar de profundizar en este camino y este rumbo de rigor y prudencia presupuestaria para intentar evitar así los riesgos y tentaciones del pasado. Son aún 4 largos años, como he dicho al principio, los que quedan para terminar de salir del agujero y salir de esta situación que tiene y ha tenido este ayuntamiento durante la pasada década. Salir de una situación de quiebra, de déficit, de deuda, de impagos, de unos presupuestos coartados por el enorme lastre de la deuda financiera o de los préstamos que se pidieron para pagar facturas durante los años 2012 y 2013. Será, como he dicho al principio, en el año 2023 cuando este ayuntamiento, solo si se hacen bien las cosas, podrá salir y dar un giro a sus políticas de gasto e inversión y dejará de estar intervenido y tutelado. La mejora en la situación económica del ayuntamiento no puede hacernos olvidar dónde estamos, que es una situación aún grave, y que es necesario perseverar y no volver a cometer esos errores del pasado, gestionando y pensando en el interés público y a largo plazo, y pensando en el futuro de esta ciudad. Pues sin la pesada carga de nuestra deuda financiera, Novelda podría y sería capaz de multiplicar sus inversiones o casi doblar su gasto corriente. Nos quedan, como decía, 4 años muy difíciles, tanto a los políticos, siempre que sean responsables, como a todos, pero por todo lo que se ha conseguido estos 4 pasados años y que este rumbo ha demostrado ser el correcto, únicamente nos falta perseverar, ser constantes